Hoy tenemos un taller dedicado a la investigación y ha estado organizado por la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Entonces invito a nuestro hermano Mauricio, el director general de Ciencia y Tecnología, que presente a nuestras facilitadoras de hoy. Muchas gracias. Yo les quiero presentar a dos de nuestras colegas, Isabel Galarza y Alejandra Roldán. Ambas son biólogas con especialización en ecología y conservación, pero bueno, han desarrollado sus actividades en educación, investigación y conservación en diferentes programas nacionales como internacionales. Conocen muy bien y estamos trabajando con ellas durante estos meses para diferentes actividades orientadas a la educación en ciencias. Y es algo en lo que desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología queremos aportar para esta actualización de nuestro currículo, de poder generar estos espacios educativos para que promovamos el interés por la investigación de nuestros estudiantes desde los niveles inicial, primaria y secundaria, y obviamente si podemos llegar a los otros subsistemas es un reto para todos nosotros. Lo que les vamos a presentar ahora son las estrategias metodológicas para aprender a hacer ciencia. Entonces, para esto recurrimos a diferentes estrategias, ¿no? O sea, hay estrategias, por ejemplo, como el ciclo de aprendizaje basado en la indagación, que considera los momentos metodológicos, ¿no? Donde se va justamente por medio de preguntas, se va observando y descubriendo diferentes aspectos que con la valoración se van a ir dilucidando diferentes conceptos científicos. Existe también, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, donde se trata de ubicar aspectos problemáticos que tienen que ver con el entorno para buscar soluciones, ¿no?, que estén adecuadas a la realidad. Luego, el aprendizaje basado en retos, que también busca solucionar problemas, pero justamente se dan retos y se deja que los estudiantes generalmente puedan ser libres de encontrar una respuesta a ellos mismos. La robótica educativa también, o sea, la construcción de prototipos, sirve para justamente poder enseñar diferentes conceptos científicos, ¿no? Y cómo funciona todo esto de que es la robótica, ayuda justamente a afianzar toda el área de robótica, de tecnología también. El aprendizaje basado en juegos, la gamificación, o sea, son diferentes estrategias que nos van a permitir justamente avanzar y trabajar en todo lo que son los momentos metodológicos. Pero existen también otras estrategias metodológicas para enseñar a hacer ciencia. ¿Y qué diferencia con las otras? En estas estrategias, el niño, el joven, el estudiante se comporta como un científico, ¿ya?, donde es partícipe de todo el proceso de la investigación. Entonces, hay un proceso en el cual hay la observación, la formulación de preguntas, el diseño y planificación de la investigación, la búsqueda de información, ¿no?, la sistematización de la información, las respuestas y la reflexión respecto a los hallazgos, ¿ya? Pero en este proceso, a diferencia de los otros, la persona, el estudiante, se mete dentro de todo este proceso y logra adquirir diferentes habilidades, aptitudes, diferentes pluses, digamos, que van a ir acompañados de lo que es la investigación científica. Va adquiriendo un pensamiento científico. Entonces, vemos que, por ejemplo, la ciencia, o sea, definiendo la ciencia, es un proceso que pretende incrementar el conocimiento acerca del entorno por medio de preguntas, ¿no?, y que van siendo contestadas de la manera más objetiva, precisa.
más objetiva y precisa posible, reflexionando sobre lo que se ha hallado y según la reflexión se van planteando nuevas preguntas. Es decir, que cuando hacemos ciencia vamos interactuando con el entorno, porque las preguntas surgen de ver la cotidianidad, de estar en contacto con el entorno, el entorno cultural, el entorno social, el entorno biológico, el entorno que está, toda la realidad que está en torno al estudiante. Entonces, nosotros trabajamos principalmente con el ciclo de indagación científica. Y este ciclo de indagación científica se basa principalmente en 3 pasos: la observación, la acción y la reflexión. Ahora, la observación, de la observación, ¿qué surge? Una cosa muy importante, las preguntas. Entonces, interactuando con el entorno, van a surgir diferentes preguntas, diferentes cuestionamientos, diferentes inquietudes. Una cosa importante es que las inquietudes o la pregunta que aquí se formulan es diferente a las preguntas normales que generalmente nos podemos hacer. Tiene ciertas características que van a ayudarnos y van a guiar una indagación científica. ¿Ya? Los elementos importantes de estas preguntas son, por ejemplo, que sean comparativas, ¿ya? Las preguntas comparativas, y que estén muy claras qué cosa, por ejemplo, estamos comparando y qué cosa estamos midiendo. Una vez que se tiene claro qué se compara y qué se mide, se procede a seguir el siguiente paso. Por ejemplo, podemos comparar 2 ambientes. ¿Y qué medimos? La cantidad, por ejemplo, de plantas que existen en estos 2 ambientes. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, digamos, con la que se trabaja, comparando diferentes cosas y teniendo claro qué cosas se están comparando y qué cosas se están midiendo. Y todo surge de la curiosidad que tienen los estudiantes. El siguiente paso, que es la acción. En la acción se diseña cómo se va a responder la pregunta, ¿no? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, queremos en un ambiente, o sea, en 2 ambientes, ver la diferencia de vegetación que hay, tenemos que diseñar cómo vamos a hacer justamente esta experiencia, ¿ya? ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta? ¿Y qué diferencias hay entre estos ambientes? La ventaja de justamente comparar hace que empiece a crearse otra forma de pensar, otros criterios en el pensamiento. Se va creando una forma crítica de ver el entorno. Finalmente, se recogen los datos y estos datos se los analiza para luego pasar al siguiente paso, que viene a ser la reflexión. Entonces, en base a los resultados obtenidos, se procede a hacer la reflexión. Y en la reflexión hay preguntas que generalmente, van a guiar la reflexión respecto a qué cosa hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué hemos encontrado? ¿Será diferente en otros lugares? ¿Será igual? ¿Cuáles son las razones que lo hagan diferente? ¿Cuáles son las razones que los hagan igual? ¿Hay aspectos en común? ¿Hay aspectos diferentes? O sea, se va justamente trabajando con los estudiantes diferentes otros cuestionamientos que van a ser los que van a ayudarnos justamente a avanzar primero, a hacernos más preguntas acerca del entorno, motivando a los estudiantes a conocer más su entorno y luego a integrar las materias, ¿ya? Todos los campos del conocimiento. Bueno, aquí les voy a leer
lo que decía el exministro Roberto Aguilar del ciclo de indagación científica. Él decía, la estrategia didáctica, el ciclo de indagación, puede coadyuvar en concientizar y operativizar el modelo educativo porque tiene la ventaja de ser flexible, ya que su principio fundamental es el uso de los sentidos, el cerebro y el corazón como herramientas para desarrollar cualquier indagación o proyecto problematizador. ¿Ya? Entonces, una cosa importante es que podemos hacer ciencia sin necesidad de contar con equipos sofisticados. Lo más importante justamente es enseñar a los estudiantes a ver, a utilizar los sentidos, a desarrollar justamente todas esas habilidades que a veces nos hemos olvidado justamente de utilizarlas, a ver qué está pasando y las tenemos como cotidianas. Muchas veces pasamos, por ejemplo, cerca donde hay un basural y no nos importa, porque lo estamos viendo de una forma, pero cuando empezamos a ver de otra forma las cosas, ya no va a ser una cosa cotidiana, sino que se va a empezar a buscar justamente soluciones para estas problemáticas. ¿Ya? Entonces, los sentidos son muy importantes y podemos hacer ciencia sin necesidad de utilizar, como les decía, materiales sofisticados. Entonces, la escuela, desde los más chiquitos hasta los más grandes, porque la indagación científica se puede usar desde guardería hasta la universidad, inclusive ya en el doctorado, todo eso se puede seguir utilizando todo esto y se puede enseñar a los chicos desde muy pequeñitos a trabajar justamente utilizando esta metodología. Vamos a hacer una indagación sobre los alimentos y el almidón, ¿sí? Y el almidón es una sustancia que está presente en algunos alimentos. Como toda indagación, ¿cuál es el primer paso? ¿Ah? La pregunta, ¿sí? Entonces, la pregunta es el primer paso de la indagación. Y nosotras, en este caso, somos las profesoras, ustedes son los niños, ¿sí? Esta es nuestra pregunta y, como pueden ver, hay dos elementos en la pregunta, que son dos variables, ¿no? Tenemos una variable que se refiere a lo que vamos a medir, observar o registrar, que es la presencia de almidón. Y la otra variable que mencionaba Isabel, que es lo que vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Sí, vamos a comparar entre alimentos, ¿verdad? Que son los que tienen en el plato. Entonces, vamos a hacer la acción. Y eso lo van a hacer ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, para hacer la acción, hay dos preguntas, digamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos alimentos y ¿qué más? Esa botellita que tienen ahí, ¿qué es? Yodo. Necesitamos yodo. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A cada alimento que tienen en el platito le vamos a poner 3 gotitas de yodo. Tal vez algunos conocen, el yodo lo que hace es detectar la presencia de almidón. Entonces, cuando ustedes conocen el color del yodo, ¿verdad? ¿Qué color tiene? Es medio anaranjado, medio rojizo, ¿verdad? Entonces, cuando el yodo está en presencia de almidón, cambia de ese color rojizo a color azul oscuro, casi negro. Entonces, de esa manera nos avisa, es un indicador que ese alimento tiene almidón, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la acción. Entonces, van a tomar el yodo y tiene una paletita, ¿verdad? El frasquito, y vamos a pintar los alimentos. ¿Sí?
Ah. A ver si le pones encima. Si le pongo encima no pasa nada. Es que tiene una capita. Claro, la capa es La masa se puede negro, Sí. pero los materiales café, igual, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Sí. ¿Les ha ido bien? Se ha pintado claramente, ¿no? Lo que acabamos de hacer es una experiencia directa, ¿sí? Nadie nos ha contado, no lo hemos visto en un libro ni en el internet. Ustedes lo han visto con sus propios ojos, sus propios sentidos. Difícilmente se olviden de esta experiencia, yo creo, ¿sí? Porque es algo vivido, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso es la reflexión y podemos decir que estamos entrando en el momento de la teoría. El siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué hemos encontrado eso? ¿Qué podrían decir? ¿Por qué algunos alimentos tienen almidón y ustedes ya saben cuáles y por qué otros no tienen? ¿Qué respuestas se nos vienen a la cabeza? Sobre esto vamos a volver porque esta pregunta es una pregunta muy disparadora, pero también es importante hacernos esta pregunta cuando hacemos un estudio científico, ¿no? Si habremos cometido errores al tomar los datos, ¿no? Y si hemos cometido errores, ¿cómo podría haber afectado nuestros resultados? ¿Y qué deberíamos corregir si lo hiciéramos nuevamente? Entonces, siempre tenemos que también reflexionar sobre cómo nosotros hemos tomado los datos. Por ahí hemos contaminado, digamos, el plátano ha tocado la harina y al poner el yodo ha salido oscuro. Entonces, eso sería un error que nos va a llevar a una conclusión errónea. Entonces, debo tener un momento de reflexión sobre cómo he hecho el procedimiento, ¿sí? Para asegurarme que he tenido los cuidados necesarios. Una pregunta más es, bueno, siempre, ¿qué nuevas preguntas se nos ocurren a partir de esta indagación? Porque hacemos una indagación, respondemos una pregunta, pero nos vienen muchas más preguntas, ¿no? Entonces, eso hace que el ciclo cierre, ¿no? Entonces, a partir de este por qué, que un poquito lo hemos conversado, ahí se disparan, nos da pie a mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en campo, vida, tierra y territorio, nuestro por qué nos llevaría a pensar, pero ¿qué es el almidón? ¿No? ¿Sí? Y podríamos hablar de las propiedades y estructuras de los hidratos de carbono, ¿no? O no solo el almidón, sino también los azúcares simples que mencionaba, ¿verdad? También, ¿cómo elaboran las plantas el almidón? Podríamos trabajar el contenido de fotosíntesis. ¿O en qué partes de las plantas se encuentra? Entonces, esa anatomía de las plantas. ¿O cómo se transporta en el interior de la planta? El transporte de nutrientes, son todos contenidos de este campo, ¿no? ¿Cuál es la función del almidón de la planta? Tiene que ver con la respuesta de la planta al ambiente. Decíamos que si viven en ambientes fríos o también que tienen un periodo de sequía, pueden guardar energía en el almidón, ¿no? Para cuando lo necesiten. ¿O qué transformaciones sufre el almidón una vez que ingresa a nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando como un alimento con almidón? Desde que entra a la boca, ¿no? Pasa por todo el sistema digestivo, entra al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? ¿No? ¿En qué se transforma? ¿Y de qué manera ese almidón se transforma en energía después? Entonces estamos hablando de los sistemas de nutrición, ¿no? El almidón se encuentra en alimentos naturales o transgénicos. Es otro contenido diferente, ¿verdad? Que podemos abordar. Y en Bolivia, ¿dónde se producen las plantas que tienen almidón? ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, la papa, la yuca y el maíz, ¿no? ¿Sí? Tenemos de 3 pisos ecológicos por lo menos, ¿no?
También, si podemos, esa pregunta del por qué nos puede disparar al campo ciencia, tecnología y producción. ¿Cómo se obtiene el almidón? ¿No? Transformación de alimentos, seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo es la producción de estos alimentos en las culturas originarias, ¿no? Tecnologías ancestrales? ¿Cómo se realiza la producción agrícola de la papa, el maíz, el trigo, la yuca? Técnicas y tecnologías productivas en el contexto. Hay regiones donde se emplean agrotóxicos en la producción de estos cultivos. Entonces, esa pregunta nos podría llevar a trabajar producción comunitaria ecológica y también datos estadísticos, ¿no? Dentro del campo cosmo y pensamiento, podría preguntarme cómo es la producción de estos alimentos en las culturas originarias, o sea, los saberes de los pueblos, ¿no? En armonía con la madre tierra. ¿Y cuándo se producen los alimentos que tienen almidón en Bolivia? Entonces, podría trabajar este contenido, ¿no? De los actos rituales que fijan los tiempos de producción. Entonces, se nos dispara para todos lados, ¿verdad? Y bueno, y algunas ideas de producción a partir de la experiencia, ¿no? Podemos producir papa, maíz o yuca en la comunidad, o producir harina de chuño, ¿no? Producimos textos con los saberes y conocimientos de las prácticas productivas de la papa, el maíz o la yuca en la comunidad. Representamos uno de los mitos o leyendas que estudiamos en una obra de teatro o musical. Elaboramos un informe sobre la indagación aplicando diferentes técnicas de redacción. O presentamos una exposición del trabajo a la comunidad durante una hora cívica, o sea, de esto, ¿no? De lo que hemos descubierto. Bueno, entonces, de alguna manera hemos querido reflejar esto, ¿no? Que a partir de la indagación que hemos hecho, que puede ser tan corta como la de hoy, o puede durar inclusive meses, o todo el año, puede ser algo largo, porque necesita un registro de datos a lo largo de mucho tiempo, estamos articulando los campos de saberes y conocimientos, y de esta manera estamos logrando un currículo integrado, donde podemos ver los cambios de los estudiantes en el saber hacer, ser y decidir, ¿no? Aparte vamos desarrollando diferentes habilidades, ¿no? O sea, en nuestros estudiantes hemos avanzado el currículum, pero también vamos desarrollando una actitud positiva hacia el entorno, una relación más cercana con la comunidad, destrezas en la investigación, ¿no? Comprensión conceptual en lo que se trabaja, van construyendo su conocimiento con todas las experiencias que tienen, van generando conocimientos propios, porque a partir de lo que ellos ven, también pueden ver otras cosas que probablemente los otros no ven, ¿no? Entonces, van generando procesos activos donde ellos también son bastante motivados y los estudiantes se convierten en protagonistas justamente de su aprendizaje. Además, adquieren autoestima, porque es mucho más fácil que ellos puedan animarse a hablar de algo que han vivido, que han conocido, que algo que lo leen en los libros y no saben si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, porque justamente trabajan con aspectos de su realidad, adquieren un aprendizaje significativo muy cercano a su realidad y se interesan por buscar respuestas, no solamente, buscar respuestas a muchas preguntas que ellos se van a ir planteando. Aprenden a procesar la información, porque una vez que tienen los resultados, ellos empiezan a trabajar esta información y pueden trabajarla dentro de diferentes campos y áreas del conocimiento y generan un pensamiento crítico, porque el momento de trabajar, por ejemplo, como han visto ustedes, con diferentes alimentos, podemos decir que hay ciertos alimentos que tienen estas características
y otros tienen otras características. Entonces vamos generando procesos de desarrollo de pensamiento que van haciendo al estudiante tener una visión más crítica de su entorno. Ahora, ya hemos trabajado hace bastante tiempo con esta metodología y tenemos resultados de la aplicación en bastante tiempo con estudiantes que han vivido, digamos, han trabajado con estos métodos y ahora lo usan en su vida diaria. Bueno, esta metodología la hemos trabajado no solo nosotros, ¿no? Sino muchas personas, muchos profesores, tanto del área rural como del área urbana. En este caso les vamos a mostrar de manera muy rapidita, y esto es lo último, los resultados de la evaluación de la aplicación de esta estrategia, luego que fue aplicada durante 5 años en el municipio de Coroico. ¿Sí? Estos resultados han sido publicados en esta revista Praxis, Educación y Pedagogía, ¿no? Si alguien quiere el artículo, con gusto se lo compartí. Nosotros, en Coroico se trabajó con todas las escuelas, que en ese momento, cuando estábamos, eran como 39, y luego de 5 años en que, se aplicó, los maestros, los profesores trabajaban con sus estudiantes, se aplicó una evaluación. Y en la evaluación se logró, se dividió, se identificó a aquellos estudiantes que habían practicado mucho la indagación, que habían practicado poco y que no habían aplicado, porque sus maestros no lo aplicaban. Entonces, de esa manera pudimos comparar algunas variables en esos 3 grupos, los que nunca habían aplicado, poco y mucho. Entonces, solamente hemos traído los resultados para quinto de primaria, ¿sí? Entonces, una de las variables era la capacidad para realizar una indagación por sí mismos, o sea, de manera independiente. Entonces, este es el grupo 0 que nunca aplicó, el grupo 1 que aplicó poco y el grupo 2 que aplicó mucho. Entonces, la gráfica nos muestra que el grupo 2 es el que obtuvo un mejor desempeño desarrollando por solos los estudiantes, diseñando indagaciones, ¿no? De manera independiente. Entonces, cuando más se aplica, mayor destreza en desarrollar indagaciones o investigaciones de manera autónoma. Eso sí. Otra variable era medir el conocimiento. En este caso, las indagaciones eran en el patio de la escuela, no era en un espacio de laboratorio, sino era afuera, donde está la vida funcionando, ¿no? Al aire libre. Entonces, lo que se hizo acá son preguntas sobre qué tanto conocía sobre y comprendía sobre la vida, sobre el ambiente en su propio entorno. Entonces, los que más indagaron, más conocían. Tenían mayor conocimiento de ambiental en su entorno, ¿sí? Por ejemplo, aquí era una indagación donde se preguntaron dónde crece mejor el tomate, si en tierra de compost, tierra negra o tierra de chusi, que el chusi es un helecho que crece sobre todo en los cocales abandonados, y es una tierra bastante pobre. Entonces ellos compararon, sacaron sus resultados y reflexionaron sobre eso, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero esto fue un proyecto largo, que ellos prepararon la tierra, fue algo extenso, ¿no? En este caso, ellos están comparando la presencia de plagas entre monocultivos y policultivos, ¿no? Lugares donde se cultiva una especie y lugares donde se cultiva varias especies. Entonces están viendo si eso incide en la presencia de plagas, ¿no? Y bueno, son ejemplos nomás de indagación. Y la otra pregunta era sobre la capacidad reflexiva.
En este caso no se han diferenciado estos dos grupos, pero sí se nota, bueno, se puede decir que los que han indagado poco o mucho han podido desarrollar mayor capacidad reflexiva que los que nunca indagaron. Por ejemplo, aquí ellos están haciendo una indagación en el río, registrando estos animalitos que se llaman insectos acuáticos. Entonces, estos animalitos, por ejemplo, este grupo de invertebrados acuáticos son animales que requieren para vivir buena calidad de agua. Entonces, cuando hay mucho de esto, nos avisa que el agua es de muy buena calidad. Pero cuando hay mucho de esto, nos avisa lo contrario, que el agua tiene poco oxígeno y es de mala calidad. Entonces, ellos estaban haciendo ese registro en varios lugares del río. Y de acuerdo a sus resultados, ellos luego pueden ponerse a pensar si están detectando contaminación a partir de estos indicadores, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente de contaminación? ¿No? ¿Y cómo podríamos reducir eso si fuera el caso? Durante las indagaciones se exponen, así el grupo pasa al frente y defiende su indagación. Esto ante el curso, pero también ante un público mayor, donde se reúnen muchas escuelas. Entonces, por eso están con micrófono, porque el público es grande, ¿no? Y lo defienden con tanta seguridad, como decía Isabel, que porque ellos no hablan de memoria. Ellos no han copiado nada del internet, no están repitiendo nada. Ellos están contando lo que ellos han visto y han descubierto. Y tienen tanta seguridad que eso los hace crecer enormemente en su propia autoestima, ¿no? Y pueden pararse, contar lo que han dicho, y los demás pueden preguntarle y ellos pueden responder con tranquilidad o pueden decir que no saben también con tranquilidad, ¿sí? O sea, es algo muy maravilloso esa experiencia. Bueno, luego de 12 años nosotros hemos vuelto al lugar y hemos ido a buscar a los jóvenes que cuando eran niños habían aplicado mucho la indagación, mucho. Entonces los hemos ido a buscar por el municipio de Coroico y hemos encontrado 47 de ellos, ¿sí? Entonces les hemos hecho preguntas como, ¿qué recuerdos lindos tienen de la escuela? Tal vez se pueden preguntar ustedes, ¿cuáles son sus recuerdos lindos, no? Y bueno, ellos nos han dicho, nos decían esto, indagar sobre la naturaleza, trabajar en grupo, salir al patio, exponer las indagaciones, producir vegetales, porque era una de las indagaciones, ¿no? También hemos preguntado qué hacían afuera del aula para ver sus recuerdos, ¿no? Y nos han dicho realizar indagaciones, actividades agrícolas, observar la naturaleza. Esos eran sus recuerdos, ¿no? ¿Y qué cosas aprendiste en la escuela que te sirvieron para la vida? Y nos han dicho la producción agrícola, el cuidado del medio ambiente, las plantas y los insectos plaga, la habilidad de exponer. Eso fue muy fuerte para ellos, la habilidad de exponer. Más aún nos dijeron, éramos expertos expositores, ¿sí? Bueno, también a expresarse bien, a pensar y a preguntar para saber más, ¿no? A ser preguntones. Bueno, él es uno de los jóvenes y él es uno de los profesores. El profesor ya no es profesor, ahora es un agricultor que produce coca orgánica, totalmente orgánica, café orgánico, porque él se ha transformado a través de la indagación a cuidar el medio ambiente. Y el joven se dedica a criar pollos. Y él nos decía que la indagación le sirve como un método para solucionar problemas en la crianza de pollos. O sea, miren cómo eso ha llegado a su vida adulta, ¿no? Y él es Wilmer, aquí Wilmer con las pilas y aquí Wilmer joven, ¿sí? Entonces él es el que nos contaba que habían puesto los jocoyos, ¿no? Y eso.
Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, Alejandra, por su presencia. Agradecer a la Dirección General por permitirnos tenerlas como invitadas en esta oportunidad, en el primer taller interno de la actualización curricular en nuestra institución. Pasamos por metodología a preguntas. Vamos a tener sin duda alguna varias, porque esta metodología de investigación sin duda alguna la vamos a tener que incorporar desde el nivel inicial. No sé si alguien levantamos la mano para criterio de apoyo y fortalecimiento. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Carel, de Educación de Adultos. Entendiendo que en esta sala estamos de distintos subsistemas, ¿verdad? Y de todas las diversidades etarias. A eso, ¿cómo ustedes nos sugieren? ¿Qué nos sugieren? ¿Qué metodologías o técnicas? Sabiendo que nosotros atendemos a una población mayor de 15 años, personas jóvenes y adultas, ¿no? ¿Qué metodologías nos sugieren para implementar este método de investigación que han planteado en la educación de personas jóvenes y adultas, sabiendo que son personas que ya tienen conocimientos, saberes y experiencias a lo largo de toda la vida? Y ellos han aprendido de la vida, o sea, ellos, como el maestro al último que mostró, es un experto, encontrándonos en ese ámbito con organizaciones sociales, con expertos agricultores de la tierra. Gracias. Bueno, esto funciona desde chiquititos, como les decía, hasta grandes. No importa las experiencias que hayan tenido antes, justo se trabaja a partir de su experiencia. No trabajamos con cosas ajenas, sino ellos son protagonistas de su aprendizaje. O sea, a plantear las preguntas, a manejar la metodología, ¿no? Entonces, a que ellos puedan ordenar justamente cómo hacer su pregunta y a partir de eso, ellos mismos convertirse justamente en los protagonistas de su aprendizaje. O sea, no importa lo que hayan vivido, no importa. Pueden confirmar mucha información, muchas cosas que ellos habían vivido, pero también pueden encontrar nuevas. Tal vez un ejemplo. Un ejemplito. En la zona del Chaco, en el Parque Nacional Caía, trabajando con adultos y personas que conocen mucho, han hecho una indagación que para ellos era muy importante, que era ¿dónde hay más vinchucas? ¿En las casas de adobe o en las casas de ladrillo? Era algo era una pregunta importante para ellos. Entonces han hecho un diseño del estudio, han hecho el estudio y han respondido a la pregunta, ¿no? Como un ejemplo. ¿Ya? Sí. O sea, se parte de la experiencia diaria. Entonces, no importa quién la aplique ni qué experiencia haya tenido, porque esto le ayuda a ver más allá de lo que sabe, entender más cosas de su entorno. Bien, muy buenas tardes, estimados directores, estimados compañeros, ¿no? de las diferentes direcciones y unidades del Ministerio de Educación. Yo recuerdo que la gestión 2017, la Dirección General de Ciencia y Tecnología estaba trabajando ya, ¿no? El método de la indagación, ¿no? Pero después ya no supe más, ¿no? Yo pienso que habría que debatir, ¿no? Habría que analizar, ¿no? Tal vez como estrategia podría ir, ¿no? Porque ya las orientaciones metodológicas ya lo estamos llevando, ¿no? La práctica, la teoría, la valoración, la producción, ¿no? Habría que analizar, habría que debatir, ¿no? Porque también estamos hablando de la descolonización, ¿no es cierto? ¿No? Descolonizar las prácticas educativas, ¿no? Pero también yo soy maestro, ¿no? Y viendo ya en la concreción curricular mismo, tenemos nuestros planes de desarrollo curricular, ¿no? Una parrilla donde está el objetivo holístico, ¿no? El PCP, las orientaciones metodológicas, ¿no? Entonces, tal vez ahí lo que yo he visto, digamos, que falta, tal vez una columna que diga estrategias metodológicas, ¿no? Pero
pero siempre con ese sentido, ¿no?, de la descolonización, ¿no? Tal vez, ¿no? Antes manejábamos como maestros varias metodologías, el estudio de casos, el método de proyectos, el método de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, de repente nos hemos olvidado un poco esas estrategias, ¿no? Esas estrategias. Tal vez esas estrategias habría que adecuarlos a las orientaciones metodológicas, no sé, pero yo quisiera, digamos, abrir ese debate, ¿no?, ese análisis para poder, cómo incorporamos estas estrategias, ¿no?, que ya conocemos desde antes, cómo lo incorporamos, ¿no?, al modelo, ¿no? Habría que, no sé, de adecuarlos, de orientarlos de repente, ¿no es cierto? Pero siempre, ¿no?, con ese sentido de la descolonización. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, respecto al comentario, sí es importante, ¿no? O sea, hay varias cosas que probablemente son muy importantes rescatarlas y que van a servir para avanzar, ¿no? O sea, de alcanzar un desarrollo holístico, ¿no? Que es lo que se quiere. Se ha estado sí tratando de trabajar y como dice, sí se ha dejado un poco, pero, o sea, es justamente una oportunidad ahora de retomar todas estas metodologías que van a ayudar justamente a viabilizar los momentos metodológicos. A mí me parece que los momentos metodológicos están muy claros y ayudan también en una formación integral del estudiante, ¿no? Entonces, adecuarlo es muy importante. Las indagaciones científicas tranquilamente se adecúan a este modelo porque parten justamente de la práctica, ¿no? Y hemos ido viendo y comparando que sí pueden, o sea, entrar, digamos, como estrategia para poder justamente llegar a la concreción de los momentos metodológicos. A ver, yo creo que como Ministerio de Educación tenemos que ir reflexionando varias cosas en este tema de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Desde una concepción descolonizadora que nos marca la Constitución Política del Estado, ¿no?, que es plurinacional y tiene este concepto de la descolonización. Y por eso la Ley 070 tiene un enfoque descolonizador, despatriarcalizador, educación intercultural, plurilingüe, así sucesivamente. En ese marco considero de que hay que poner en la mesa el concepto de la ciencia, por ejemplo, desde ese marco de la descolonización. Ciencia, desde mi criterio, es pasar del sentimiento al pensamiento. Y la ciencia no solamente tiene que ver con una palabra, con un concepto, sino con un hecho histórico-cultural. Nosotros hemos pasado por varias materias de investigación en diferentes instancias educativas. Una ciencia que viene del mundo del Occidente, ¿no? Y muchos autores hablan de la ciencia, ¿no? La ciencia viene de Europa, de Francia, pero también, por otro lado, Hugo Semmelmann tiene otro enfoque de la ciencia, ¿no?, que habla de la ciencia para la vida. Y el mundo europeo maneja la ciencia en el sentido mercantilista, por ejemplo, ¿no?, etc. Y hay quizá, Rafael Bautista nos dice que las universidades forman profesionales transgénicos en esa ciencia occidental. Muy duro, ¿no? Entonces, bajo ese escenario conocido, es la ciencia bajo una investigación positivista, donde tenemos que cumplir rigurosamente el método, la metodología de investigación. Ya ahí aparece variables independientes, dependientes, la operativización de las variables. Eso es un enfoque ya
conocido de la ciencia, ¿no? El enfoque positivista de la ciencia. Pero si nosotros reflexionamos en el Ministerio de Educación desde un enfoque descolonizador, quizá no estamos en ese camino de alimentar ese tipo de ciencia. Muchos dicen la ciencia que destruye, sino que más bien nosotros, bajo la nueva concepción del vivir bien o el sumacamaña, estamos buscando una ciencia para la vida, por ejemplo. Y ahí la epistemología de la postmodernidad que hemos aprendido en educación superior. Y en ese marco, ahora, ¿qué postura, qué posición toma la investigación en el nuevo modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Es decir, la ciencia, la investigación, necesariamente tiene que adecuarse a nuestro contexto cultural, ¿no? Lo que nosotros conocemos, el pasado, el presente y el futuro. Por eso los aymaras decimos, Nair kept uindasisau sarnacañán, dice, ¿no? O sea, mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, vamos a construir el presente. Pero el mundo occidental no quiere saber del atrás, por eso los hechos culturales casi no están presentes en diferentes documentos, y el futuro también, ¿no? Entonces, cuando nos alejamos del futuro y del pasado, quedamos colgados. Fíjense ustedes, quedamos colgados para construir el presente. Y ahí aparece el Pachacuti, por ejemplo, es un tiempo mesiánico que prácticamente la investigación tiene que justamente buscar, por ejemplo, una ciencia política con sujeto. Porque la ciencia política, ciencia económica, sin sujeto no es ciencia. Entonces, la investigación del Occidente, la investigación del mundo europeo, no considera el sujeto, sino al sujeto lo considera como objeto. Es un elemento que hay que analizarlo en ese aspecto, porque la ciencia política sin sujeto no es ciencia para los pueblos indígenas, no es ciencia, porque la política responde, la ciencia política responde al pueblo. Entonces, ustedes han visto todos los hechos políticos en nuestro país desde la fundación de la República. Quizá algunos hechos no han respondido a una ciencia política del pueblo. Entonces, eso merece tratarlo en ciencia. Y la ciencia económica tampoco considera desde el mundo occidental lo que es el sujeto. Por eso los autores dicen, la economía no puede ser infinito, porque la naturaleza no es infinito, sino es finito. Entonces, el que plantea una investigación, una ciencia económica para el infinito, ¿es loco o es economista? Fíjense ustedes. Entonces, para el mundo europeo, desde la ciencia, el crecimiento de la economía es infinito. Por eso, hoy nosotros estamos viviendo el efecto invernadero. Entonces, hay que interpelar a la ciencia occidental, a la ciencia moderna. Entonces, nosotros en el modelo sociocomunitario productiva, ¿qué postura vamos a tomar aquí? ¿La ciencia moderna o vamos a construir una nueva paradigma del vivir bien, en ese marco, una nueva forma de investigar? Porque la realidad nos ha demostrado, estimados compañeras y compañeros, es de que la ciencia occidental se sobrepone a los saberes y conocimientos de los pueblos. Y en el pandemia, por ejemplo, ¿no?, nos ha dado la razón esta pandemia de que los saberes y conocimientos en la medicina tradicional de nuestros pueblos indígenas originarios han salvado vidas. Entonces, la medicina tradicional no es lucrativo, mientras la medicina biomédica es lucrativa.
cualitativo. Entonces, tiene bastante tela que cortar la ciencia occidental, la ciencia europea. Pero nos dicen también a nosotros, desde esa percepción de la ciencia europea, de que los pueblos indígenas no hemos tenido ciencia. Claro, es que estamos cayendo a esa falsedad de que el que no cumple las variables dependientes, independientes, el método cualitativo, cuantitativo, no es ciencia. Entonces, los saberes y conocimientos de nuestros pueblos no han seguido ese rigor. Entonces, desde mi criterio, es caer en la trampa, manejar estas variables, lo que es la ciencia, ¿no? Es decir, la investigación establecida. Entonces, yo creo que en el Ministerio de Educación tenemos que reflexionar sobre la ciencia y la tecnología y la postura que vamos a tomar. Muchas gracias. Sí, gracias. Solamente una acotación. Nosotras, en este caso Isabel y yo, nuestra concepción es que se puede generar conocimiento de muchas formas. Y los pueblos indígenas obviamente han generado y siguen generando mucho conocimiento y mucho conocimiento muy valioso. Son formas diferentes para nosotros. Hay la principal diferencia que por lo menos percibimos es que es el mayor contacto que tienen los pueblos indígenas con su entorno, ¿no? Están mucho más en contacto y mucho más en convivencia con ese entorno. Y a partir de tiempo, hay un tiempo largo, como decía aquí el Señor, el pasado, y ese conocimiento también se ha transmitido. En nuestra vida, en las vidas, sobre todo en las ciudades, estamos bastante lejos de estar en contacto con ese entorno, ¿no? Sí tenemos algo, pero en muchos casos hasta hay niños que comen pollo y nunca han visto un pollo, ¿no? Entonces estamos tan alejados que bueno, esta es otra forma de acercarnos a nuestro entorno. No sabemos, no decimos qué es mejor ni qué es peor, son formas diferentes, ¿no? Y pensamos que también esta ciencia que hablamos nosotros es para la vida. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Una indagación hecha por niños donde probaban distintas formas de controlar las plagas que no sean tóxicas, usando plantas. ¿De dónde salía ese conocimiento? De las generaciones anteriores. Solamente que ellos han fabricado los plaguicidas naturales y los han aplicado y han visto, su pregunta era, ¿cuál era más efectivo? ¿No? Entonces, ¿es para la vida? Para mí sí. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a cuidar sus cultivos sin utilizar sustancias que son altamente peligrosas y que sabemos que son causas de cáncer en gran cantidad. Entonces, considero que sí es para la vida. Es otra forma. ¿Sí? Eso no le quita el valor al gran conocimiento de los pueblos. Eso es invalorable. Y eso realmente deberíamos darle mucha más atención, tal vez, ¿no? Bueno, esa era mi opinión. La señora. Buenas noches a todos, compañeros. Bueno, todo ya hemos dicho, la investigación es la base de la innovación y hacer la ciencia y tecnología en la vida. Por tanto, en la EPJA, cada uno debe investigar uno mismo. ¿Quién es ella o él? ¿Qué quiere ser y qué quiere hacer en la vida? Luego será necesario investigar cuál es la vocación productiva de su gente, la potencialidad productiva de su región y qué tipo de emprendimientos productivos puede generar en su región.
Y así sucesivamente se puede potenciar a un estudiante a una educación permanente joven adulto. Muchas gracias. Sí. Bueno, tiene toda la razón. O sea, es importante que nosotros trabajemos justamente en la parte integral, ¿no? de los estudiantes para que encuentren sus vocaciones de diferente tipo, y así también de esta forma se encuentran vocaciones, porque encuentran el lugar, o sea, lo que les gusta, lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Y como dice, la parte productiva también es fundamental. Y esto, o sea, la tecnología, la investigación tecnológica de las culturas ancestrales, los pueblos originarios o nuevas en una unión de conocimientos, a veces puede generar también mejoras en algunos casos, en otros no. Y eso es lo que van a ver justamente los estudiantes. Ellos van a ser los que van a elegir, porque estos son preguntas abiertas, no son positivistas, no es como una hipótesis, por ejemplo, del método científico, que ya te guía hacia cierto resultado. Estas son preguntas abiertas. O sea, nosotros no sabíamos ni tampoco los hemos guiado hacia qué iban a encontrar, ¿no? O sea, cuando nos hacemos preguntas de este tipo, podemos encontrar una u otra respuesta. No son respuestas predeterminadas, predefinidas, o sea, guiadas, ¿no? Sino son respuestas que vamos a ir encontrando en el camino, justamente en comunión, digamos, con nuestro entorno. Disculpen, ya vamos a cerrar las preguntas para respetar también los horarios que hemos establecido para nuestros talleres. Queremos agradecerles nuevamente a Alejandra, Isabel, por estas horas, por el taller muy provocador. Nos queda en el ministerio discutir de muchos temas, ¿no? Internos. Están abriéndose los temas que vamos a tener que discutir y para ir concretando la actualización curricular, la riqueza de nuestro Estado plurinacional. Pienso que se resume en una palabra o una conjunción sería que es la I y no la O. Cuando entramos con la O es cuando empezamos a tener problemas y extrapolaciones que no nos ayudan a caminar. Somos una patria, un país, pero somos plurinacionales, ¿no? Nuestra educación es única y diversa, ¿no? Esta conjunción me parece que es la riqueza y la novedad de nuestro estado, de nuestro modelo, ¿no? Somos un sistema educativo que busca la educación, que busca que sea científica y recupera también los saberes y conocimientos, ¿no? Es la conjunción lo que nos enriquece y nos hace más grandes. Les agradecemos nuevamente, gracias por haber venido desde Cochabamba, gracias a Mauricio y su equipo por la organización, otra vez un aplauso. Esperemos que podamos volver a vernos en otros talleres mucho más específicos, conocer también las experiencias que nos han compartido.